Siempre supe que algo andaba mal. No sé exactamente cuándo empezó. Tal vez cuando dejó de comer a la misma hora que nosotros. Tal vez cuando empezó a llegar tarde sin explicación. O tal vez mucho antes, cuando los ojos de mi hijo perdieron ese brillo que yo conocía de memoria. Pero yo no quise ver. Eso es lo que más duele. No que me lo ocultara, sino que yo lo dejé. Me llamo Consuelo, tengo 62 años. Y el día que encontré el dinero, mi vida se partió en dos. Fue un martes ordinario, de esos que no avisan. Yo estaba lavando la ropa de Mateo, como siempre. Él tiene 31 años, pero sigue dejando la ropa tirada en el piso del cuarto, como si yo fuera invisible, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía tuviera 12 años y yo no tuviera nada mejor que hacer. Metí la mano en el bolsillo del pantalón antes de meterlo a la lavadora. Siempre lo hago, una costumbre de toda la vida, y encontré un fajo de billetes doblado con una liga roja. No eran pocos. Me quedé parada en medio del cuarto. El sol entraba por la ventana y pegaba directo en mis manos. Conté. No podía dejar de contar. Mis dedos se movían solos mientras mi cabeza trataba de encontrar una explicación normal, una explicación de madre, una de esas que uno se inventa para no ver lo que ya sabe. Eran $4,000 en efectivo. Mateo trabajaba en un taller mecánico. Ganaba lo suficiente para sus gastos, decía. Nunca me pedía dinero. Yo pensaba que era señal de que estaba bien. Ahora entiendo que era señal de otra cosa. Guardé el dinero exactamente como lo encontré. Lo doblé con la liga roja. Lo metí de vuelta al bolsillo. Y no dije nada. Esa noche, en la cena, lo observé. Comió tranquilo. Habló poco, como siempre. Me preguntó si había llamado a su tía Carmen. Le dije que no. Él asintió y siguió comiendo. No había nerviosismo. No había culpa en su cara, y eso me asustó más que el dinero, porque yo conozco a mi hijo. Lo conozco desde antes de que naciera. Conozco su manera de mentir, conozco su manera de esquivar, y lo que vi esa noche no fue a un hombre culpable. Vi a un hombre acostumbrado. Empecé a poner atención a cosas que antes ignoraba. El teléfono que nunca dejaba sobre la mesa. Los mensajes que borraba apenas llegaban. El carro que cambió hace 8 meses, sin que yo preguntara cómo. Un carro que valía más de lo que él ganaba en un año entero. Yo me había dicho que era un buen negocio, que le había ayudado a un amigo. Me lo había dicho a mí misma porque era más fácil que la verdad. Pero el dinero en el bolsillo ya no me dejaba mentirme. Al tercer día, cuando él salió temprano, revisé su cuarto. No lo había hecho en años. Había algo en mí que siempre respetó ese espacio, incluso cuando vivía bajo mi techo. Pero ese día entré y busqué. Debajo del colchón no había nada. En el cajón de la mesita, solo medicamentos para el dolor de cabeza y un cargador viejo. En el closet, ropa normal, zapatos, una caja de cartón con fotos viejas. Iba a rendirme cuando vi la mochila negra al fondo del closet. Pesaba. Adentro había 3 teléfonos. 3, 2 apagados y uno con la pantalla bloqueada. Había una libreta pequeña con números escritos a mano, sin nombres, solo códigos que yo no entendí. Y había una bolsa de plástico cerrada con más efectivo. No conté ese dinero. O no pude. Lo volví a guardar todo, exactamente como estaba. Cerré el closet. Salí del cuarto. Me fui a la cocina y me serví un vaso de agua que no pude tomar. Mis manos temblaban. Eso no era un mecánico que hacía horas extra. Yo sabía lo que era. Lo sabía desde que encontré el primer fajo. Lo sabía desde el carro nuevo. Probablemente lo sabía desde antes, desde esas noches en que él llegaba y yo fingía estar dormida para no tener que hacer preguntas. Pero saberlo en silencio es diferente a verlo con las manos. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad de mi cuarto escuchando la casa. Escuché cuando él llegó. Escuché sus pasos. Escuché cómo se metía al baño, cómo corría el agua, cómo se encerraba en su cuarto. Y pensé en su padre. Roberto murió hace 11 años. Un hombre trabajador, callado, que nunca levantó la voz ni la mano. A que se fue de este mundo sin saber en qué se convertiría su único hijo. A veces le agradezco eso. A veces se lo reprocho, porque Roberto me hubiera dicho qué hacer. Yo no sabía. ¿Confrontarlo? ¿Y luego qué? ¿Llamar a quién? ¿A la policía? ¿Para que se lleven a mi hijo? ¿Para quedarse sola en esta casa donde el silencio ya pesa demasiado? Número. Yo necesitaba saber más antes de hacer cualquier cosa. Al día siguiente fui a ver a mi comadre Lucía. Llevamos más de 30 años de amistad. Ella conoce a Mateo desde que era niño. Le traje pan dulce y café como siempre, y nos sentamos en su patio. No le dije todo. Le dije lo suficiente. Le dije que había encontrado dinero. Mucho. Y que no entendía de dónde salía. Lucía me miró un momento sin hablar. ¿Cuánto tiempo llevas sin preguntarle nada, Consuelo? Me dolió la pregunta, porque tenía razón. ¡Años!, le dije. Ella asintió despacio. Me tomó la mano. A veces el silencio de una madre es lo único que necesitan para seguir. No lloré ahí.
Esperé a llegar a mi casa. Esperé a cerrar la puerta. Y entonces sí. Esa noche, Mateo llegó diferente. Traía algo. Una bolsa de plástico que dejó sobre la mesa de la cocina antes de saludarme. Adentro había medicamentos caros. Para la presión, para el corazón. Los que yo necesitaba y que últimamente no había podido comprar. «Para ti», dijo. «Te vi que ya no tenías». Me quedé mirando la bolsa. «¿Cómo sabías?» «Revisé tu cajón la semana pasada cuando estabas dormida. Ya no te quedaba casi nada». Y me sonrió, con esa sonrisa que conocí cuando tenía 6 años. Esa sonrisa limpia que me rompió el corazón ahí mismo, parada en mi propia cocina. Porque ese hombre que me traía medicamentos era el mismo que guardaba 3 teléfonos debajo de su ropa. Y yo lo amaba a los 2. No sé si eso me hace débil. No sé si eso me hace cómplice. Solo sé que soy su madre. Y que esa noche, mientras guardaba los medicamentos en mi cajón, tomé una decisión. No iba a quedarme callada para siempre, pero tampoco iba a moverme sin saber exactamente dónde pisaba. 2 días después, mientras él dormía, tomé uno de los teléfonos apagados de la mochila. Lo conecté al cargador de la cocina. Esperé a que encendiera. Tenía contraseña, pero tenía también algo que no esperaba. Una notificación de un número sin nombre. Un mensaje que había llegado a las 3 de la mañana. Solo decía: «El sábado, sin falta, ya saben las consecuencias». Lo leí 3 veces y entendí que mi hijo no solo estaba adentro. Estaba atrapado. Guardé el teléfono exactamente como lo encontré. Lo desconecté del cargador. Lo llevé de vuelta a la mochila. Lo puse debajo de la misma ropa, en el mismo orden. Mis movimientos eran lentos, calculados, como si el cuarto tuviera ojos. Salí sin hacer ruido. Me fui a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama. Afuera todavía estaba oscuro. El reloj marcaba las 5:15 de la mañana. Mateo dormía al fondo del pasillo. El sábado, sin falta. Ya saben las consecuencias. Esa frase no era de alguien que invita, era de alguien que ordena. Y era miércoles. Me quedaban 3 días para entender qué estaba pasando antes de que el sábado llegara sin pedirme permiso. Esa mañana no pude desayunar. Hice café, lo serví, lo dejé enfriar sobre la mesa. Mateo se levantó a las 8, como siempre. Se bañó, se vistió, agarró su mochila, de la misma mochila negra, y me dijo que llegaría tarde. «¿Cuánto de tarde?», le pregunté. Se detuvo un segundo, solo un segundo. «No sé, no me esperes despierta». Y se fue. Yo me quedé parada en la puerta de la cocina, escuchando cómo el carro arrancaba. Escuché hasta que el sonido se perdió al final de la calle. Y entonces me senté y empecé a pensar con claridad. Por primera vez en días, necesitaba ayuda. Pero no cualquier ayuda. No podía ir a la policía. No todavía. No sin saber qué tan adentro estaba Mateo. No sin saber si ir con ellos lo salvaba o lo hundía más. En estos años he visto suficiente para saber que presentarse sin información es lo mismo que presentarse sin nada. Pensé en mi hermano Fermín. Fermín es 5 años menor que yo. Toda su vida trabajó en seguridad privada. Nunca habló mucho de lo que hacía, pero sé que vio cosas. Sé que conoce gente. Sé que entiende cómo funciona un mundo que yo siempre preferí ignorar. No habíamos hablado bien en casi 2 años. Una discusión vieja, de esas que empiezan por dinero y terminan por orgullo. Pero esto era diferente. Esto era mi hijo. Lo llamé a las 9 de la mañana. Contestó al tercer timbre con esa voz ronca que siempre tuvo. «Consuelo». «Fermín, necesito que vengas». Silencio. «¿Qué pasó?» «No te lo puedo decir por teléfono». Otro silencio, más largo. «Voy en la tarde». Llegó a las 4. Entró, miró la casa, me miró a mí y sin decir nada se sentó en la silla de la cocina donde siempre se sentaba desde chico. Le serví café, le conté todo. El dinero, la mochila, los 3 teléfonos, la libreta con códigos y el mensaje del sábado. Fermín escuchó sin interrumpirme, con los codos sobre la mesa y los ojos fijos en su taza. Cuando terminé, no dijo nada por un momento. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?», preguntó. «1 semana». «¿Él sabe que tú sabes?» «No», asintió despacio. «Bien, eso es lo único bueno que tienes ahorita», me explicó con calma, con esa voz que no sube ni baja, lo que probablemente significaba lo que yo había encontrado. Los teléfonos separados eran para compartimentar. La libreta con códigos era para no dejar rastro escrito con nombres reales. El efectivo en efectivo, sin cuentas, sin banco, sin papel. No es alguien que empezó hace 2 semanas, Consuelo. Lo sabía, pero oírlo decirlo me pegó diferente. ¿Y el mensaje del sábado? Fermín giró la taza entre sus manos. Puede ser una entrega, puede ser una reunión, puede ser que le estén exigiendo algo que todavía no ha dado. Hizo una pausa. O puede ser que esté en deuda con ellos. ¿En deuda cómo? De cualquier manera,
Dinero, favores, información. Con esta gente las deudas no se pagan con disculpas. Me levanté. No podía seguir sentada. Fui hasta la ventana y me quedé mirando la calle. Un niño pasaba en bicicleta. Una señora regaba sus macetas. El mundo afuera seguía igual, completamente ajeno a lo que se estaba deshaciendo dentro de esta cocina. ¿Qué hago, Fermín? Por ahora nada que lo asuste. Si él siente que alguien sabe, puede desaparecer. Y si desaparece con ellos, ya no lo encuentras tú ni nadie. Eso me heló. Entonces espero. Esperas y observas. Y la próxima vez que tengas ese teléfono en las manos, necesito que anotes todos los números que puedas, sin fotografías, a mano o en papel. Esa noche Mateo llegó a las 11. Saludó desde la entrada, dijo que ya había cenado y se encerró en su cuarto. Yo estaba en la sala con el televisor encendido sin verlo. Escuché su puerta cerrarse y me pregunté cuántas noches llevaba haciendo lo mismo, cuántas noches había estado sentada aquí mientras él estaba dentro de algo que yo no quería entender. Pero eso no era lo que más me quitaba el sueño. Lo que más me quitaba el sueño era otra cosa, algo que Fermín dijo antes de irse y que yo no pude soltar. Consuelo, ¿él entró solo o alguien lo metió? No supe qué responder, y ahora en el silencio de la sala empecé a recordar. Empecé a ir hacia atrás, año por año, buscando el momento exacto, el momento en que algo cambió. Recordé cuando Mateo tenía 22 años y andaba con un grupo de muchachos del barrio de arriba. Yo no los conocía bien. Llegaban por él en carros que no correspondían a sus edades. Mateo decía que eran amigos del trabajo. Recordé una noche en que llegó con el labio partido. Me dijo que se había caído. Yo le curé la herida y no pregunté más. Recordé cuando a los 25 de repente dejó de mencionar a esos amigos. Pensé que había madurado, que se había alejado de malas influencias. Ahora me preguntaba si no se había alejado, si simplemente había subido. El jueves pasé el día esperando que Mateo saliera para revisar de nuevo la mochila. Pero no salió. Se quedó en casa todo el día encerrado en su cuarto, con música baja y el teléfono en la mano. Solo salió 2 veces, una para comer, otra para hablar por teléfono en el patio trasero. Yo lavé trastes que ya estaban limpios para poder escuchar desde la ventana de la cocina. Hablaba en voz baja. Solo escuché fragmentos. Ya está arreglado. El domingo, como quedamos. No, ese problema ya no existe. Ese último pedazo me detuvo. Ese problema ya no existe. ¿Qué problema? ¿Qué había dejado de existir? Antes de que pudiera escuchar más, él giró y me vio en la ventana. Me quedé inmóvil con el trapo en la mano. Él me sostuvo la mirada un segundo. Yo le sonreí. Una sonrisa de madre lavando trastes. Una sonrisa de siempre. Él asintió y entró. Pero algo en sus ojos había cambiado. No era sospecha. Era otra cosa. Era como si él también cargara algo que no podía decirme. Como si entre los dos hubiera un vidrio que ninguno de los dos había puesto, pero que los dos sabían que estaba ahí. Esa noche, mientras cenábamos, me preguntó algo que no esperaba. ¿Has hablado con alguien últimamente? ¿Con el tío Fermín o alguien así? Lo dijo sin levantar los ojos del plato. Se me cerró el estómago. No, dije. ¿Por qué? Nada, vi una llamada perdida de él en tu teléfono. Yo no había borrado la llamada. Un descuido estúpido. Sí, me llamó a ver cómo estaba. Ya sabes cómo es él, que llama de vez en cuando. Mateo asintió. Siguió comiendo, pero ya no habló más en toda la cena. Esa noche no pude dormir. Me quedé repasando su cara cuando hizo la pregunta, repasando el tono, buscando señales. ¿Me creía o solo fingía creerme? Porque si él sospechaba que yo sabía, Fermín tenía razón. Podía desaparecer, y si desaparecía, yo perdía la única oportunidad de sacarlo de ahí. El viernes en la mañana, Mateo salió temprano, antes de las 7. Me dijo que tenía cosas que hacer y que no sabía a qué hora volvía. En cuanto escuché el carro alejarse, fui al cuarto. La mochila estaba en el mismo lugar. La abrí. Los 3 teléfonos seguían ahí. Saqué la libreta y un bolígrafo y copié todos los números que pude. Números con fechas, con montos, con letras que no entendí. Llené media hoja de papel. Luego abrí el teléfono que tenía la notificación del mensaje. Esta vez había más mensajes. 3 nuevos. El primero decía, confirma ahora. El segundo, necesitamos la dirección del otro punto. El tercero llegó apenas esa mañana, a las 6:42. Lo leí una vez, lo leí 2 veces. Me tuve que sentar en el piso del closet porque las piernas no me sostuvieron. Decía, si mañana no aparece todo completo, la vieja paga lo que falta. La vieja. Yo. Me estaban nombrando a mí. Guardé el teléfono, cerré la mochila y salí del cuarto con el papel doblado en la mano. Llamé a Fermín desde el patio, en voz baja, mirando hacia la calle. Fermín, me metieron en esto. Silencio al otro lado. ¿Qué viste? Un mensaje.
Dice que si mañana Mateo no llega con todo completo, la vieja paga lo que falta. Se me quebró la voz. Fermín, me están amenazando a mí. Escuché que él se levantaba. Escuché pasos. No salgas de la casa. No abras a nadie que no conozcas. Yo voy para allá. ¿Y Mateo? Pausa larga. Mateo ya sabe más de lo que crees, Consuelo. Colgué. Me quedé parada en el patio con el sol de la mañana pegando en mi cara y el papel con los números apretado en mi mano. El sábado era mañana, y yo acababa de entender que no era solo mi hijo el que estaba atrapado. Era yo también. Fermín llegó en menos de una hora. Entró sin tocar, con la llave que yo le había dado hace años y que nunca le pedí de vuelta. Traía una mochila pequeña colgada al hombro y esa cara que yo le conocía de los momentos serios. No saludó como siempre. No hizo chiste. Solo entró, cerró la puerta con llave y corrió la cortina de la ventana de la sala. «Muéstrame el papel». Se lo di. Lo leyó despacio, lo dobló y lo guardó en su bolsillo. «¿Cuántos números copiaste?» «Todos los que pude. Como 12, 15. Asintió. «Bien». Se sentó. «Ahora escúchame con calma. Lo que te voy a decir no es para asustarte. Es para que entiendas dónde estás parada». Me senté frente a él. «Este tipo de mensajes tienen dos funciones», empezó. «La primera es presionar al que está adentro para que cumpla. La segunda es recordarle que tiene algo que perder». Me miró directo. «Tú eres lo que Mateo tiene que perder. Entonces, ¿sí saben quién soy? Saben que existe una madre. Probablemente saben dónde vive. Con esta gente eso no es difícil de conseguir». Tragué saliva. «¿Y si Mateo cumple mañana? ¿Si lleva lo que le piden?» Entonces el mensaje deja de tener efecto por ahora, pero no desaparece el problema. Solo se pospone. Fermín juntó las manos sobre la mesa. «Consuelo, esta gente no suelta a nadie porque sí. Mateo lleva tiempo adentro. Eso significa que sabe cosas. Y la gente que sabe cosas no se va así nomás». «¿Entonces no hay salida?» «Hay salida, pero no es fácil y no es rápida». Me levanté. No podía quedarme sentada. Fui a la cocina, puse agua a calentar y me quedé parada frente a la estufa mirando sin ver. Pensé en Mateo de niño. Pensé en cómo me ayudaba a cargar las bolsas del mercado cuando tenía 8 años. Pensé en cómo lloraba cuando se asustaba y se metía a mi cama sin decir nada, solo buscando estar cerca. ¿Dónde estaba ese niño? ¿Qué le había pasado? ¿O siempre estuvo ahí y yo simplemente fui dejando que otra cosa lo tapara? «Consuelo». Me volteé. Fermín estaba parado en la entrada de la cocina. «Necesito que me respondas algo con honestidad. Dime, ¿Mateo alguna vez te ha dicho algo? ¿Alguna vez te dio a entender algo, aunque sea sin palabras?» Lo pensé de verdad, sin defenderlo, sin cubrirlo. Y sí, hubo una noche, hace como 3 años, estábamos sentados aquí mismo, en esta cocina. Él había tomado un poco. No estaba borracho, pero estaba diferente, más quieto, con esa mirada que a veces tenía y que yo nunca supe descifrar. Me dijo: «Amá, si algún día yo no estoy, no me busques». Yo pensé que estaba exagerando. Pensé que era el trago hablando. Le dije que no dijera tonterías y le serví agua. Él no dijo más. Pero ahora, parada en esta cocina 3 años después, entendí que eso no era el trago. Eso era una advertencia. Era lo más cercano a una confesión que él podía darme. Y yo no lo escuché. Se lo dije a Fermín. Todo. Con las mismas palabras. Él me escuchó sin moverse. ¿Cuándo fue eso? Hace 3 años, más o menos. Entonces lleva más tiempo del que pensábamos. Eso me golpeó en el pecho. Más tiempo. Años. Años en que yo estuve aquí, en esta misma casa, lavando su ropa, haciéndole de comer, preguntándole si había comido bien mientras él vivía dentro de algo que podía destruirnos a los dos. Pero eso no era lo que más me dolía. Lo que más me dolía era que a pesar de todo, esa noche en la cocina, él intentó decirme algo, y yo lo callé con un vaso de agua. Fermín me sacó de mis pensamientos. «Voy a hacer unas llamadas. Necesito hablar con alguien de confianza que conozca cómo opera esta gente en la zona. No voy a dar nombres, ni el tuyo ni el de Mateo. Solo necesito entender el nivel de lo que estamos manejando». «¿Cuánto tiempo necesitas?» «Un par de horas. Tú quédate aquí. No contestes el teléfono si no conoces el número. Y si Mateo llega antes de que yo vuelva, te comportas exactamente igual que siempre. ¿Puedes hacer eso?» Lo miré. 62 años. Viuda. Sola en una casa donde ahora hasta el silencio me daba miedo. «Puedo», le dije. Fermín salió. Yo me quedé. Las 2 horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Me puse a limpiar porque no sabía qué más hacer con el cuerpo. Limpié la cocina que ya estaba limpia. Barrí el patio. Organicé el cajón de los cubiertos 3 veces. A la 1 de la tarde sonó el teléfono. Número desconocido. Me quedé mirándolo hasta que dejó de sonar.
2 minutos después, otro número desconocido. No contesté. Me metí al cuarto y me senté en la cama con el teléfono apretado en las manos. El corazón me golpeaba en los oídos. Pensé en el mensaje. La vieja paga lo que falta. Pensé en que no sabía cuánto era lo que faltaba. Pensé en que ni siquiera sabía exactamente de qué era lo que Mateo formaba parte. Eso también era lo que me daba más miedo. No saber. Porque cuando no sabes, cualquier cosa puede ser verdad. Fermín regresó a las 3:30. Entró con la misma cara, pero los ojos diferentes, más pesados. Se sentó. Se sirvió él mismo el café que quedaba en la cafetera. Sae, hablé con quien tenía que hablar, dijo. Esperé. El grupo que opera aquí no es de los más grandes, pero tampoco es pequeño. Tienen control de varias rutas y manejan gente en distintos niveles. Hay quienes cargan, quienes vigilan, quienes mueven dinero, quienes consiguen información. Hizo una pausa. Por lo que me describes de Mateo, los teléfonos separados, los códigos, el efectivo, él no está en el nivel más bajo. ¿Qué significa eso? Significa que sabe más que un simple mandadero, y significa que salirse es más complicado. ¿Pero se puede? Fermín me miró. Con ayuda correcta sí. Hay programas, hay gente que ha salido, pero requiere voluntad de él, Consuelo. Requiere que Mateo quiera salir. Y ahí estaba el verdadero problema. Porque yo no sabía si mi hijo quería salir. No lo sabía. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, escuché el carro de Mateo en la calle. Fermín estaba todavía conmigo. Le hice una seña, él entendió y se fue al patio trasero. Mateo entró. Traía cara de cansancio. Me miró la casa y se detuvo un segundo como si oliera algo diferente. ¿Qué hay de cenar?, preguntó. Hice sopa. Siéntate. Se lavó las manos. Se sentó. Yo le serví sin mirarlo demasiado, sin dejar de mirarlo tampoco. Ese equilibrio delicado de siempre. Comimos en silencio los primeros minutos. Luego él habló. Amá. ¿Qué? ¿Estás bien? Lo miré. ¿Por qué me preguntas eso? Se encogió de hombros. No sé. Te veo rara desde hace unos días. Le sostuve la mirada. Estoy bien, dije. Son los huesos. Ya sabes que cuando cambia el tiempo me duelen. Él asintió. Siguió comiendo. Pero eso no era lo que quería decir. Yo lo sabía. Y él probablemente también lo sabía. Había algo entre los dos que los dos fingíamos no ver. Después de cenar, Mateo se fue a su cuarto. Yo salí al patio. Fermín seguía ahí, sentado en la silla de plástico donde Roberto solía leer el periódico. ¿Lo escuchaste?, dije. Sí. ¿Y? Está nervioso. No lo muestra, pero está nervioso. Fermín se levantó. Mañana es el sábado, Consuelo. Pase lo que pase mañana, yo voy a estar cerca. No adentro, pero cerca. ¿Qué quieres decir con cerca? Que no vas a estar sola. Se fue poco después. Yo me quedé en el patio un rato más, mirando el cielo que ya estaba oscuro, las estrellas de siempre, la misma luna de siempre, todo igual afuera, todo roto adentro. Me fui a dormir sabiendo que no iba a dormir. Y tenía razón. A la 1 de la mañana, escuché que Mateo salía de su cuarto. Escuché sus pasos en el pasillo. Escuché que se detenía frente a mi puerta. Me quedé inmóvil. Los pasos se detuvieron ahí, frente a mi puerta, quietos. 5 segundos, 10, 15. Luego siguieron hacia la cocina. Escuché que abría la nevera, que cerraba, que se servía algo, que volvía a su cuarto. Yo no me moví en mucho tiempo, pero en esos 15 segundos frente a mi puerta, algo se me quedó grabado en el pecho que no supe descifrar hasta mucho después. ¿Quería entrar? ¿Quería decirme algo? ¿O solo quería comprobar que yo seguía ahí? El sábado amaneció nublado. Me levanté a las 6. Hice café. Me senté a la mesa de la cocina y esperé. A las 8 Mateo salió de su cuarto con la mochila negra al hombro. Ya vestido, ya listo. Me miró desde la entrada de la cocina. «Amá». «¿Qué?». Abrió la boca, la cerró. Luego dijo: «No salgas hoy, quédate en casa». Yo lo miré. «¿Sí, por qué?». No respondió de inmediato. Miró el piso. Luego me miró a mí. «Porque sí, quédate en casa». Y salió. Escuché el carro. Escuché que se alejaba. Esperé. A los 10 minutos le escribí a Fermín. «Ya salió». Él respondió de inmediato: «Lo sé». «Lo veo». Me quedé en la cocina. El café se enfrió. El reloj avanzó. Las 9. Las 10. Las 11. A las 11:15 mi teléfono vibró. Era un número que no conocía. Lo contesté. Al otro lado, silencio primero. Luego una voz de hombre, tranquila, demasiado tranquila. «Señora Consuelo». Se me fue la sangre de la cara. «¿Quién habla?». «Un amigo de su hijo». Pausa. «Necesitamos que venga a un lugar. Ahorita». «Yo no voy a ningún lado». «Señora».
La voz cambió apenas, solo un poco, pero suficiente. Su hijo está con nosotros, y nos gustaría que esto terminara bien para todos. Me paré de la silla. ¿Qué le hicieron? Nada todavía. Eso depende de usted. Colgué. Las manos me temblaban. Marqué a Fermín. Contestó al primer timbre. Fermín, llamaron. Tienen a Mateo. Silencio corto. ¿Qué te dijeron? Que vaya a un lugar, que esto puede terminar bien. No vayas a ningún lado. Fermín, tienen a mi hijo. Consuelo, escúchame. Su voz era firme, sin gritos, sin pánico. Eso es exactamente lo que quieren. Que te muevas sola, asustada, sin saber a dónde vas. No vayas. Espérame. ¿Dónde estás? Cerca de donde está Mateo. Dame 20 minutos. Colgué. Me quedé parada en la cocina, el teléfono en la mano, el corazón en la garganta. 20 minutos. Pero a los 5, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mateo. Contesté sin respirar. ¿Mateo? Su voz llegó al otro lado, baja, tensa. Amá, no hagas nada, no te muevas. Yo voy a estar bien. Mateo, ¿dónde estás? ¿Qué? Amá, me interrumpió, y entonces, en voz muy baja, casi un susurro, dijo algo que no esperaba. Lo siento mucho. Y la llamada se cortó. Me quedé con el teléfono pegado a la oreja mucho después de que la llamada se cortó. Como si la línea muerta fuera a darme algo más. Como si el silencio al otro lado pudiera devolverme su voz. Lo siento mucho. No era la voz de un hombre amenazado solamente. Era algo más viejo que eso. Era algo que cargaba desde hace tiempo. Era una disculpa que no alcanzaba para todo lo que tenía que cubrir, pero que era lo más honesto que me había dicho en años. Y me llegó justo cuando podía perderlo. Me senté en el piso de la cocina. No fue una decisión. Solo me fui bajando despacio hasta quedar sentada con la espalda contra el gabinete y las rodillas dobladas. 62 años. El piso frío a través de la bata. Y ese teléfono en las manos que seguía sin decir nada. Pensé en rezar. No pude. No porque no creyera, sino porque no sabía qué pedirle exactamente a Dios cuando el problema lo había construido mi propio hijo ladrillo por ladrillo durante años. Me levanté. Me lavé la cara con agua fría. Me cambié. Me puse ropa de verdad, no la bata. No sé por qué, pero sentí que necesitaba estar vestida, que lo que viniera después no podía encontrarme en bata. Eran las 12 del mediodía cuando Fermín llegó. Esta vez sí tocó. Abrí la puerta y lo miré. Traía otra cara. No la cara seria de siempre. Traía algo diferente, algo que me tomó un momento descifrar. Traía alivio. Está bien, me dijo antes de que yo preguntara. Mateo está bien. Me tuve que sostener del marco de la puerta. ¿Dónde está? Ahorita en camino. Entró, cerró. Siéntate, Consuelo, hay mucho que contarte. Me senté. Él se quedó parado, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, como cuando éramos chicos y él me explicaba algo que yo no había entendido. Mateo lleva semanas hablando con gente, empezó. Lo miré. ¿Qué gente? Gente que puede ayudarlo a salir. No de la calle, no de manera informal. Gente con autoridad, con protocolos. Fermín hizo una pausa. Lo que tú encontraste en esa mochila, Consuelo, él lo estaba guardando por una razón. No para usarlo, para entregarlo. No entendí de inmediato. ¿Entregarlo a quién? A las personas correctas, como parte de un acuerdo. Me quedé mirándolo. ¿Me estás diciendo que Mateo estaba cooperando? Lleva 3 meses en eso, en silencio, sin decirle a nadie, ni siquiera a ti, para no ponerte en peligro. Fermín bajó la voz. Pero alguien dentro del grupo se dio cuenta de que algo andaba mal. Por eso el mensaje del sábado. Por eso te nombraron a ti. Querían ver si Mateo cedía bajo presión. Procesé eso despacio. 3 meses. Mi hijo llevaba 3 meses cargando eso solo, sin decirme nada, protegiéndome a su manera, que era la única manera que sabía, que era el silencio, que era siempre el silencio en esta casa. ¿Y esta mañana? Esta mañana fue el momento en que todo se definió. El encuentro que tenían planeado era controlado. La gente con quien Mateo estaba coordinando tenía todo monitoreado. Fermín me miró directo. Fue una operación, Consuelo. A Mateo fue el que abrió la puerta desde adentro. No supe qué sentir. Quería llorar. Quería gritar. Quería abrazar a mi hijo y sacudirlo al mismo tiempo. Quería preguntarle por qué tardó tanto. ¿Por qué años y no meses? ¿Por qué no vino a mí antes, aunque sea una sola noche? Aunque sea solo, para no cargarlo solo. Pero sabía la respuesta, porque me conocía, porque sabía que yo me iba a desmoronar, porque había aprendido desde chico que en esta casa los problemas se cargaban solos para no asustar a mamá. ¿Cuándo le enseñé eso? ¿Cuándo le hice entender que yo no podía con la verdad? Esa pregunta me pesó más que todas las demás. Mateo llegó 40 minutos después. Entró despacio. Traía la misma ropa del mañana, pero diferente,
más arrugada, más cansada. Él también. Me miró desde la puerta. Yo estaba parada en medio de la sala. No corrí hacia él. Quería, pero no pude. Las piernas no me dieron esa facilidad. Me quedé parada y lo miré, y él me miró a mí, y entre los dos estaban todos esos años que no habíamos hablado de verdad. Fue él quien se movió. Cruzó la sala, se paró frente a mí, y sin decir nada, bajó la cabeza y apoyó la frente en mi hombro como no lo hacía desde que tenía 15 años. Y ahí sí lloré. Lloré sin control, sin vergüenza, con ese llanto feo que viene de muy adentro y que no avisa. Lloré por el miedo de la semana. Lloré por los años sin entender. Lloré por el dinero en el bolsillo del pantalón que encontré un martes ordinario que partió todo en dos. Lloré por Roberto que no estaba. Lloré por esa noche en que Mateo me dijo: si algún día no estoy, no me busques, y yo le di agua. Lloré por todo lo que no dijimos. Él no lloró. Se quedó quieto con la frente en mi hombro, respirando. Fermín salió al patio sin que nadie se lo pidiera. Nos quedamos solos. Después de un rato, nos sentamos en el sofá. Mateo con los codos en las rodillas mirando el piso, yo a su lado con el pañuelo en la mano. ¿Desde cuándo?, le pregunté. Sabía la respuesta que me había dado Fermín, pero necesitaba escuchársela a él. ¿Desde cuándo en qué parte?, dijo. ¿Desde cuándo metido o desde cuándo intentando salir? ¿Desde cuándo metido? Silencio largo. 9 años. Cerré los ojos. 9 años. Mateo tenía 22 cuando empezó. Yo estaba aquí. Roberto todavía estaba vivo los primeros 2 años. Toda una vida había pasado dentro de esa mochila negra y yo estaba en esta misma casa sin saberlo, o sin querer saber. ¿Cómo empezó? No respondió de inmediato. Se pasó la mano por la cara. Respiró. Un trabajo. Me dijeron que era un trabajo. Llevar un paquete, recoger un sobre, nada más. Y luego hay otro trabajo. Y luego otro. Y para cuando entiendes qué estás haciendo, ya saben dónde vives. Ya saben quién es tu mamá. Ya no te puedes ir así nomás. Lo escuché sin interrumpir. ¿Por qué no me dijiste nada? Me miró. ¿Para qué, amá? Para que te cargaras eso también. Ya cargaba suficiente. Mateo. Sola. Desde que murió mi papá estaba sola, trabajando, pagando la casa, cuidándome. Bajó la voz. Yo no iba a ser otro problema tuyo. Me dolió. Me dolió porque tenía una lógica retorcida que solo tiene sentido cuando eres joven y no sabes que los problemas que no se dicen se pudren solos y pudren todo lo que tienen cerca. Eras mi hijo, dije. Eso no es un problema, eso soy yo. Él asintió. Pero era el asentimiento de alguien que escucha algo demasiado tarde, cuando ya el daño está hecho y la única opción es aceptarlo y seguir. Le pregunté por los 3 meses, por la decisión de cooperar. ¿Por qué ese momento y no antes? Se quedó callado un rato. Hubo algo que pasó, algo que vi. No me dio detalles y yo no los pedí. Y entendí que si no salía, no iba a salir nunca, o iba a salir de otra manera. Hice una pausa. Vi lo que le pasó a un hombre que intentó irse sin ayuda, y decidí que no quería eso. No pregunté qué le había pasado a ese hombre. No necesitaba saberlo. ¿Y ahora qué sigue?, le dije. Hay un proceso, hay condiciones. Voy a tener que hacer cosas que no son fáciles. Me miró. Y probablemente tengamos que movernos de aquí por un tiempo. Lo miré. ¿Movernos a dónde? No lo sé todavía. Me van a decir. Dudó. Tú no tienes que venir si no quieres. Puedo arreglar para que estés segura aquí también. Lo miré durante mucho tiempo. 62 años. Esta casa donde viví casi toda mi vida adulta. El patio donde Roberto leía el periódico. La cocina donde hice miles de desayunos. Las paredes que conocen cada versión de mí que he sido. Donde tú vayas voy yo, dije. Él volvió a asentir. Esta vez diferente. Con algo en los ojos que no le había visto en mucho tiempo. Fermín volvió a entrar cuando ya estaba oscureciendo. Trajo algo de comer que había comprado en algún lado. Lo pusimos sobre la mesa y comimos los 3 juntos en silencio. Pero era un silencio distinto al de todos los días anteriores. Era un silencio que no pesaba. Era un silencio que simplemente era. Antes de irse, Fermín me abrazó en la puerta. Hiciste bien, me dijo al oído. John, que hice bien. No te quedaste quieta y no te fuiste a lo loco. Se separó y me miró. Eso no es fácil para una madre. Lo vi alejarse por la calle hasta que dobló la esquina. Cerré la puerta. Esa noche, antes de dormir, caminé por la casa despacio. La sala, la cocina, el pasillo. Me detuve frente al cuarto de Mateo. La puerta estaba entreabierta y la luz apagada. Podía escuchar que respiraba. Dormido, o casi. Puse la mano en el marco de la puerta sin entrar. 9 años. 9 años de distancia y silencios y verdades a medias y miedo que ninguno de los dos nombraba. Y sin embargo, aquí estábamos. En la misma casa.
respirando el mismo aire. No era un final feliz. Lo sabía. Lo que venía no iba a ser sencillo. El proceso que Mateo describió podía tardar meses. El movimiento de casa era real. Las consecuencias de 9 años no se borraban en una tarde de lágrimas en el sofá. Iba a haber días difíciles. Iba a haber momentos en que yo quisiera gritarle todo lo que me guardé. Iba a haber momentos en que él se encerrara de nuevo porque no sabía hacer otra cosa. Iba a haber noches largas y preguntas sin respuesta y una reconstrucción lenta de algo que se había roto hace mucho, tal vez desde antes de que yo me diera cuenta. Pero esta noche, mi hijo dormía a 3 metros de mí, y yo sabía dónde estaba. Eso era suficiente para esta noche. Me fui a mi cuarto. Me acosté, y por primera vez en una semana, cerré los ojos sin que el corazón me golpeara en los oídos. Si esta historia te llegó, si sentiste aunque sea una parte de lo que sintió esta mujer, suscríbete. Hay más historias como esta esperando, y no querrás perderte ninguna. Dormí. No bien, pero dormí, y en algún lugar entre el sueño y el despertar, pensé en ese martes ordinario, en la ropa tirada en el piso, en mi mano metiéndose al bolsillo del pantalón por costumbre, en el fajo de billetes con una liga roja. A veces la vida entera cambia por un gesto que llevas haciendo 30 años sin pensar. A veces el amor también funciona así. Lo haces sin pensar, lo haces por costumbre, lo haces aunque duela, lo haces aunque no sepas qué vas a encontrar adentro, y luego lo haces de nuevo. Los siguientes días fueron extraños, no de la manera dramática en que uno esperaría que fueran extraños. No hubo más llamadas de números desconocidos, no hubo carros parados frente a la casa, no hubo nada que desde afuera se viera diferente a cualquier otra semana de cualquier otro año. Pero adentro, todo había cambiado de lugar. Era como cuando reordenas los muebles de una casa que conoces de memoria. Todo sigue siendo tuyo, todo sigue siendo familiar, pero el cuerpo todavía camina hacia donde estaba el sillón antes y se encuentra con la pared. Mateo desayunaba conmigo. Eso ya era diferente, no porque antes no lo hiciera nunca, sino porque ahora se sentaba y se quedaba. Antes desayunaba rápido, de pie a veces, con el teléfono en la mano y la mente ya en otro lado. Ahora se sentaba, tomaba su café. A veces no decíamos nada, pero era un silencio que se podía respirar. El lunes después del sábado, vinieron 2 personas a la casa. Fermín los trajo. Un hombre y una mujer, jóvenes, con ropa normal, sin uniforme ni insignia visible. Se sentaron en la sala con Mateo durante casi 2 horas. Yo estuve en la cocina todo ese tiempo. Me pidieron que me quedara ahí y entendí que no era una sugerencia. Hice café. Limpié. Escuché sin querer fragmentos de palabras que no siempre entendí. Fechas, nombres que no reconocí, lugares. Un par de veces escuché la voz de Mateo elevarse un poco y luego bajar de nuevo. Cuando salieron, la mujer pasó por la cocina. Se detuvo en la entrada. «Señora», dijo. Voz tranquila, profesional. «Su hijo está cooperando completamente. Eso es importante que lo sepa». La miré. «¿Está en peligro?» Una pausa corta, honesta. «Hay riesgo, no le voy a mentir, pero estamos haciendo todo lo posible para minimizarlo». Me sostuvo la mirada. «Usted también va a necesitar seguir ciertas indicaciones en las próximas semanas». «Dígame cuáles y las sigo», asintió. Me entregó un papel doblado, un número de teléfono escrito a mano. Nada más. «Si pasa algo inusual. Cualquier cosa. Llame a ese número primero». Se fue. Me quedé con el papel en la mano. Lo desdoblé y lo volví a doblar. Lo guardé en el cajón donde guardo los documentos importantes, al lado del acta de matrimonio de Roberto y de mí, al lado de su acta de defunción, al lado del papel donde están los datos del seguro de vida que nunca alcanzó para mucho, pero que me ayudó ese primer año. Documentos de los momentos que parten la vida en 2. Ahora había uno más. Esa noche, Mateo y yo nos quedamos en la sala después de cenar. Ninguno de los 2 propuso quedarse. Simplemente ninguno se levantó a irse. El televisor estaba encendido, pero ninguno lo veía. «¿Tienes miedo?», me preguntó en un momento. Lo pensé con honestidad. «Sí», dije, «pero no del mismo miedo que tenía la semana pasada». «¿De qué tienes miedo ahora?» «De lo que no puedo controlar, de los tiempos, de que algo falle». Hice una pausa. «De conocerte de nuevo y no saber cómo». Él no respondió de inmediato. Miró el televisor apagado en su mente. «Yo también tengo miedo de eso», dijo al final. Fue lo más honesto que nos dijimos en años, y lo dijimos casi sin mirarnos, los 2 viendo el mismo televisor que no decía nada, en la misma sala donde habíamos pasado miles de horas sin realmente estar juntos. A veces así empiezan las cosas de nuevo, no con un abrazo grande y música de fondo. A veces empiezan con 2 personas en un sofá, admitiendo que tienen miedo de lo mismo. Si estás viendo esto y hay alguien en tu vida con quien llevas años sin hablar de verdad, dale like a este video.
A veces necesitamos recordar que no somos los únicos. Los días siguientes, Mateo salía por las mañanas y regresaba antes de que oscureciera, a veces con Fermín, a veces solo. Nunca me decía exactamente a dónde, y yo había tomado la decisión de no preguntar cada detalle. No porque no me importara, sino porque entendí que parte de reconstruir la confianza era dejar espacio, dejar que él manejara lo que podía manejar. Yo manejaba lo mío. Empecé a organizar la casa, no de manera urgente, despacio, abriendo cajones que llevaban años sin abrirse, sacando ropa que ya no usaba, mirando fotos que había guardado sin ver. Era una preparación silenciosa para el movimiento que Mateo había mencionado, ese que todavía no tenía fecha ni destino confirmado, pero que los dos sabíamos que iba a llegar. Un miércoles encontré una caja de cartón en el fondo del closet de mi cuarto. Era de Roberto. Cosas suyas que yo guardé después de que murió y que nunca tuve el valor de revisar del todo. Su reloj de trabajo, una cartera vieja, cartas que le escribí cuando éramos novios y que él guardó durante 40 años sin decirme que las tenía. Me senté en el piso del closet y las leí. Era mi letra de cuando tenía 22 años. Una letra más apretada, más nerviosa, palabras de una muchacha que amaba a un hombre y no sabía todavía todo lo que ese amor iba a costar y todo lo que iba a valer. Lloré un poco, no de tristeza solamente, de esa cosa rara que es la nostalgia cuando mezcla dolor y gratitud al mismo tiempo y uno no sabe bien qué hacer con eso. Le mostré las cartas a Mateo esa noche. Él las tomó con cuidado, las leyó despacio. 1, 2, 3. Y sus ojos se movían por las líneas y su cara era la de alguien que está viendo algo que existió antes de que él existiera. Ese mundo paralelo que son los padres antes de ser padres. ¿Así escribías tú?, dijo con algo parecido a una sonrisa. Tenía 22 años. Uno escribe diferente a los 22. Está bien escrito. Me miró. Mi papá era un afortunado. Lo dijo simplemente, sin drama, pero me pegó en el centro del pecho de esa manera suave que duele más que el golpe fuerte. Tu papá te hubiera ayudado, le dije. Si hubieras ido a él, te hubiera ayudado. Mateo bajó la vista a las cartas. Lo sé, dijo en voz baja. Por eso a veces me alegra que no esté, para que no vea en qué me convertí. No te convertiste en nada que no puedas dejar de ser. Me miró. Jane, ¿tú crees eso de verdad? Te estoy mirando a los ojos y te lo estoy diciendo. Eso tendrá que servir de algo. Guardó las cartas con cuidado, las metió de nuevo en la caja, puso la tapa y luego, sin que yo lo esperara, dijo: cuando todo esto termine, quiero que hagamos algo. Ir a algún lado, no sé dónde, un lugar donde nadie nos conozca, comer algo rico, caminar. Hizo una pausa, como si fuéramos gente normal. Somos gente normal, Mateo. Ya sé, pero a veces hay que recordarlo. Asentí. Cuando todo esto termine, le dije, vamos donde quieras. La fecha del movimiento llegó un jueves por la tarde. Fermín nos avisó con 2 días de anticipación. Nos dijeron a dónde, una ciudad que yo conocía de nombre, pero donde nunca había vivido. No muy lejos, no tan cerca. Un lugar intermedio donde empezar diferente, sin desaparecer del mapa. Me dieron 2 días para empacar lo esencial, 2 días para decidir qué me llevaba de una vida entera en una sola casa. No es tan difícil como suena cuando lo has perdido todo antes y sabes que las cosas son solo cosas. Lo difícil no es empacar el cuerpo de una vida. Lo difícil es empacar el alma de una vida. Lo difícil es pararse en la cocina el último día y saber que esta es la última vez que vas a ver la luz entrar por esa ventana a esa hora exacta. Eso no cabe en ninguna caja. La última noche en la casa, Mateo y yo cenamos en el piso de la sala. Las sillas ya estaban empacadas, la mesa también. Pusimos los platos en el piso como si fuera un picnic y comimos tamales que me había traído Lucía esa tarde cuando fue a despedirse. Lucía lloró. Yo la abracé. Le prometí que iba a llamar. Ella me prometió que iba a contestar. 30 años de amistad no se empaca ni se deja. Eso se carga en otro lugar. Mateo la saludó cuando llegó. Ella lo miró con esa mirada que tienen las mujeres mayores cuando miran a los hijos de sus amigas. Una mirada que sabe todo y no dice nada y perdona sin hacer ceremonia de perdonar. Cuídala, le dijo. Sí, señora, respondió él. Y lo dijo de una manera que yo supe que lo iba a intentar de verdad. Esa última noche, sentados en el piso con los tamales y los vasos de agua, porque hasta los vasos de vidrio ya estaban empacados, Mateo me preguntó algo que no esperaba. ¿Cuándo lo supiste? De verdad, ¿cuándo lo supiste? ¿Cuándo supe que exactamente? Que algo andaba mal, no el dinero, antes del dinero. Lo pensé con honestidad, con esa honestidad que uno se debe a sí mismo cuando ya no tiene nada que proteger excepto la verdad. Oh, hace mucho, dije, más de lo que quisiera admitir.
¿Y por qué no dijiste nada? Porque tenía miedo de la respuesta. Él asintió despacio. Yo también, dijo. Por eso no te decía nada, porque tenía miedo de lo que ibas a hacer cuando lo supieras. ¿Y qué pensabas que iba a hacer? No sé, irte, odiarme, dejar de verme como tu hijo. Lo miré durante mucho tiempo. Mateo, encontré $4,000 en el bolsillo de tu pantalón y lo que hice fue lavarte la ropa. Se quedó callado un momento, y luego, por primera vez en toda esa semana larga y rota y extraña, se rió. No una carcajada, una risa corta, sorprendida, de alguien que no esperaba ese momento, pero que lo necesitaba más que el aire. Yo también me reí, y nos quedamos ahí, los dos en el piso de la sala vacía, ni riéndonos de algo que no tenía ninguna gracia excepto toda la gracia del mundo, esa gracia oscura y real que tienen las cosas cuando las has sobrevivido y todavía estás aquí para contarlas. La mañana del jueves salimos temprano. Fermín nos ayudó a cargar las últimas cajas al carro. Había poco. Una vida entera reducida a lo que cabe en un carro mediano, cuando decides llevar solo lo necesario. Me paré en la puerta de la casa un momento. La miré. Las paredes amarillas que Roberto escogió, porque decía que el amarillo hacía la casa más caliente en invierno. La reja que Mateo pintó cuando tenía 16 años y que todavía tenía una mancha de pintura en el lado equivocado porque se distrajo. La maceta de la entrada con la planta que había sobrevivido más años que algunos matrimonios que conocí. No lloré. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar en esa casa. Solo la miré. Le di las gracias en silencio por todo lo que había sostenido, por las alegrías y los duelos y los silencios y las mentiras y los descubrimientos y las conversaciones en el piso con tamales, por ser el lugar donde mi hijo y yo por fin nos dijimos la verdad. Cerré la puerta, guardé la llave en mi bolso y me subí al carro. Mateo manejó. Fermín nos siguió por un rato y luego dobló en su camino. Nos despedimos con la mano por la ventana, como cuando éramos chicos, y él se bajaba del camión antes que yo. La ciudad fue quedando atrás despacio, las calles de siempre, la panadería de la esquina, el parque donde Mateo aprendió a andar en bicicleta y donde Roberto lo sostuvo hasta que le dolió la espalda, la iglesia donde nos casamos, la farmacia donde compré sus medicamentos toda la vida, todo quedándose atrás. Mateo manejaba en silencio. Yo miraba por la ventana. A los 20 minutos de carretera, cuando ya la ciudad era solo una mancha gris en el espejo retrovisor, hablé. ¿Tienes miedo? Él no me miró. Siguió con los ojos en el camino. Sí, dijo. Yo también. ¿De qué tú tienes miedo ahora? De lo mismo que siempre, de lo que no puedo controlar. Hice una pausa, pero ya no del mismo miedo que paralizaba. ¿Cuál es la diferencia? Lo pensé. El miedo que paraliza es el que cargas solo. El otro también duele, pero lo puedes caminar. Él asintió. Siguió manejando. El sol estaba saliendo bien cuando llegamos a la carretera abierta. Ese sol de mañana que todavía no pica, que solo ilumina. El campo verde a los lados, el cielo ancho. Me pregunté qué vendría. No lo sabía. Nadie me lo podía garantizar. El proceso de Mateo podía ser largo. Podía haber complicaciones. Podía haber días en que los dos extrañáramos tanto lo que habíamos dejado que dolería como una herida nueva. Podía haber noches en que el miedo regresara y se sentara en la orilla de la cama sin avisar. Pero íbamos juntos. Eso era diferente a todo lo anterior. 9 años de secretos y silencios y una semana de terror habían terminado en esto. 2 personas en un carro, con miedo, pero moviéndose, sin esconderse el uno del otro, sin cargar solos lo que era de los dos. No era el final que yo hubiera escrito para nosotros, pero era real, y era nuestro, y a veces eso es todo lo que hay, y a veces eso es suficiente. Saqué el teléfono, no para llamar a nadie, solo para sostener algo con las manos mientras pensaba. Vi que tenía un mensaje de Lucía. Decía, ¿ya llegaron bien? Sonreí. Le escribí, en camino, voy a llamarte esta noche. Ella respondió en segundos, solo un corazón. 30 años de amistad en un corazón de mensaje de texto. Guardé el teléfono. Miré a Mateo. Él seguía con los ojos en la carretera, pero tenía la mandíbula menos apretada que hacía una semana, los hombros un poco más abajo. Esa tensión permanente que yo le había visto durante años y que había aprendido a ignorar, estaba, si no desaparecida, al menos diferente, como algo que empieza a soltar. Mateo, ¿qué? Cuando lleguemos y estemos instalados y todo esté más tranquilo, ¿qué? Me vas a contar todo, no lo que les contaste a ellos. Me vas a contar lo tuyo, lo que sentiste, lo que pensaste, todo lo que no me dijiste en 9 años. No respondió de inmediato. Va a ser mucho, dijo al final. Tenemos tiempo. Silencio. ¿Y tú me vas a contar lo tuyo? Preguntó. ¿Lo mío qué? Lo que tú callaste, lo que tú fingiste no ver.
Me miró un segundo antes de volver al camino. Porque los dos teníamos secretos, amá, no solo yo. Lo pensé. Tenía razón. Yo también había callado. Yo también había elegido no ver porque era más fácil que enfrentar. Yo también tenía mi parte en esos 9 años de distancia. Sí, dije. También te cuento lo mío. Asintió, y seguimos manejando. El camino se abría ancho frente a nosotros, sin saber bien a dónde exactamente, sin garantías, sin final escrito, pero con la ventana abierta y el sol de mañana y mi hijo manejando a mi lado, y con la certeza, pequeña pero sólida como piedra, de que esta vez ninguno de los dos iba a cargar solo lo que era de los dos. Eso no borraba los años, no cerraba las heridas de golpe, no me devolvía las noches que pasé sin dormir, ni los meses que viví sin entender ni los momentos en que su ausencia estuvo presente en la misma habitación. Pero era un comienzo, y los comienzos, a cualquier edad, a los 22 o a los 62, siguen siendo comienzos. Eso no se le quita a nadie. Si llegaste hasta aquí, si acompañaste a Consuelo desde ese martes ordinario hasta esta carretera abierta, te pido algo pequeño antes de irte. Suscríbete a este canal. Aquí hay más historias como esta. Historias de mujeres reales que encontraron la verdad cuando menos la esperaban y tuvieron que decidir qué hacer con ella. No te vayas todavía. Hay mucho más por contar. Y si esta historia te recordó a alguien, a una madre, a un hijo, a una verdad que llevas tiempo sin decir, déjalo en los comentarios. Aquí nadie juzga, aquí solo se escucha. Gracias por quedarte hasta el final.